Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al mapa de Telesur. Casi 1 millón de palestinos siguen desplazados en Gaza por el genocidio de Israel, mientras el sionismo junto a Estados Unidos tratan de aplicar su plan para controlar en su totalidad este territorio y llevar consigo la presencia de fuerzas militares extranjeras. Hoy vamos a analizar el impacto de todos estos escenarios. Así iniciamos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar a detalle qué es lo que está sucediendo en el enclave costero. La población gazatí está viviendo graves condiciones inhumanas, agravadas también por las crisis climáticas. Vamos a identificar en nuestro mapa mundi con color verde a la Franja de Gaza. Hay que decir que la llegada del invierno agrava esta crisis humanitaria en el enclave costero, donde las lluvias torrenciales están inundando los refugios improvisados, donde se ha albergado la población desplazada. Defensa Civil ha reportado la inundación de decenas de tiendas de campaña en áreas como Al-Mawasi, al oeste de Yan Yunis, la ciudad de Deir al-Balah, Al-Burej y Nuseirat, tras recibir múltiples llamadas de auxilio. Se estima que 1 millón de personas viven como desplazadas en al menos 862 campamentos, así como los que ven en las imágenes de nuestro mapa, mientras que casi el 80.000 de ellas se refugian en instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos y sus alrededores. Otros deciden buscar refugio en los edificios que han quedado de pie, lo que corre riesgo también de que en cualquier momento puedan colapsar. Tras ser forzadas a abandonar sus hogares después de que los ataques de Israel dañaran o destruyeran por completo más de 282.000 viviendas, según los últimos reportes. Estamos hablando de 17.000 familias que sufren los efectos directos de estas duras condiciones climáticas, mientras las autoridades calculan que se necesitan más de 450.000 tiendas de campaña adicionales para tratar de acoger a toda la población. Sumemos más datos a nuestro mapa. Durante esta temporada de invierno se incrementan las enfermedades respiratorias debido a las bajas temperaturas. Ya la Organización Mundial de la Salud alerta del colapso del alcantarillado, que ha disparado hasta en 384 veces los casos de hepatitis A, infecciones respiratorias, diarrea, que constituyen el 99% de todas las enfermedades registradas en Gaza. A esta situación se suma también un grave peligro ambiental. Hay informes de la ONU que confirman que más del 11% de los escombros contienen metales pesados y residuos químicos tóxicos. Una situación que además Naciones Unidas habla de una salud para garantizar sobre todo a los neonatos y a los niños. Vacunar más de 40.000 infantes en el enclave costero, que formaría parte de una campaña de emergencia, de los cuales más de 10.000 menores de 3 años habrían logrado recibir esta inmunización. Pero otra parte no, ya que Israel no permite el ingreso de insumos médicos ni comida suficiente. Se habla de cerca de 6.450 toneladas retenidas. Los pocos hospitales que han quedado en pie están operando por encima de su capacidad desde que ingresara en vigor el alto al fuego, un alto al fuego que Israel sigue violando. Vamos a analizar este escenario. Nos acompaña en directo Nicola Hadwa, analista internacional. Bienvenido, Nicola, al mapa. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, un agrado como siempre participar con ustedes. Gracias, Nicola. Vamos a sumar al análisis también desde España. Se conecta Ramón Pedregal, profesor. ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo en el mapa de Telesur. Bienvenido. Muchas gracias por su atención y desde luego un abrazo a todos los que nos escuchan y especialmente al compañero que está al otro lado. Gracias, profesor. Empecemos por Nicola. Nicola, se habla mucho de la independencia de Palestina. Recientemente se conmemoraba su declaración. Pero, ¿de qué independencia estamos hablando? Tomando en cuenta además estos últimos antecedentes de una situación crítica, pero al mismo tiempo que en esta ocasión hay que sumar una resistencia valiosa que lleva adelante la población palestina. Mira, independencia no hay ninguna, absolutamente ninguna. Tú puedes ver que las Naciones Unidas permite que el Estado de Israel haga y deshaga, que incumpla absolutamente los acuerdos que toma, partiendo por el acuerdo al alto al fuego, incumple uno de los puntos que es el ingreso de alimentos y el ingreso de medicina. O sea, incumple absolutamente todas las resoluciones. Las Naciones Unidas no intervienen
porque en la realidad de los hechos no están preocupados de domesticar a esa fiera que es el Estado de Israel, sino que tratar de que el pueblo palestino, la víctima de esa fiera, sea la que entregue absolutamente todo para satisfacer las necesidades de esa fiera, como digo, el Estado de Israel. En este sentido, hablar de independencia del pueblo palestino es un eufemismo que llega a ser grotesco, dado que las tropas de ocupación ocupan absolutamente todo el territorio palestino, más aún expulsa a su población, construye nuevos asentamientos que las Naciones Unidas los declaran ilegales, pero que no intervienen y permiten que esto siga creciendo. El Estado de Israel incumple todo, absolutamente todo. El alto el fuego con Líbano, invade territorio sirio, desplaza a la población palestina en Gaza, desplaza a la población palestina en Cisjordania, no cumple absolutamente nada de nada. Entonces, en ese contexto, hablar de independencia palestina llega a ser hasta un chiste grotesco, Pablo. Independencia absolutamente violada en medio de una resistencia también, que hay que decir, de una población que se niega a abandonar su territorio y que sigue exigiendo la autodeterminación también de lo que ellos decidan sobre su destino. Profesor Ramón Pedregal, y todo este panorama que nos relata Nicola, una radiografía dura y cruda, al mismo tiempo de lo que siguen viviendo cientos, miles y, por qué no, millones de palestinos. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Qué pasa en medio de esos intereses que baraja Estados Unidos e Israel? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que buscan? Bueno, lo que buscan es lo que se propusieron desde el primer día, desde la partición en 1947, que dentro de unos días se va a cumplir el aniversario. No hay otra cosa más que llevar al fin al pueblo palestino. Quizás la prueba más evidente en estos días a nivel internacional es lo que ha ocurrido en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos quería que se votase sí o no para poner su pie en las Naciones Unidas con su plan de paz por la fuerza, queriendo decir que los derechos palestinos son un obstáculo y hay que poner a otros principios. El resultado fue que las dos grandes potencias, Rusia y China, dijeron que lo contrario, que Estados Unidos quiere dictar nuevas normas y el mantenimiento de los derechos palestinos no pueden dejarse al margen. En estos momentos lo que vemos es que no hay más salida que la que está poniendo la resistencia. Les propongo a Nicola Hadwa y a Ramón Pedregal mantenerse en línea, al igual que a nuestros televidentes. Marquemos nosotros una pausa breve. Nicola, cuando regresemos vamos a profundizar qué podría implicar la presencia de una fuerza militar extranjera en Gaza, no solamente para Palestina, sino para el resto de la región. Lo vamos a ver al regreso, no sin antes revisar nuestra escala. A través de la red social X, en esta cadena informativa que está colocando esta información, Good News hace una reseña de todo el arsenal militar que ha venido utilizando el sionismo para bombardear a civiles. Sin el TNT de fabricación polaca, la escala e intensidad de los bombardeos aéreos que han matado a decenas de miles de palestinos y destruido la vida en Gaza, destruidos sin lugar a dudas, no habría sido posible. Un nuevo informe de un grupo de defensores de derechos humanos revela que la OTAN se enfrenta a una escasez de TNT por las más grandes cantidades de explosiones europeas que fueron desviadas al genocidio israelí. Así lo están informando. La empresa polaca Nitrochem, único productor de TNT en Europa y proveedor del 90% del TNT que utiliza Estados Unidos, no ha podido satisfacer la demanda después de que sus explosivos se utilizasen para rellenar las bombas antibúnker estadounidenses lanzadas sobre barrios densamente poblados en Gaza. Nos muestran en esta reseña, en esta gráfica, no solamente qué armamento se utilizó,
sino cómo fue lanzado sobre la humanidad de cientos de miles de civiles. Más de 30,000 de ellos son niños. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven en su imagen es a Gaza destruida. Más del 89% de la infraestructura está absolutamente colapsada. Esto tiene que ver con escuelas, con hospitales, con mezquitas, con iglesias. También en la imagen el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su homólogo Donald Trump. Ambos patrocinando esta resolución aprobada en la ONU que garantiza el despliegue de fuerzas militares extranjeras y que se crea además una junta de paz transitoria. ¿Cuál es el objetivo? Dejar de lado al ala de resistencia palestina Hamas, que además es una estructura política. Analicemos este escenario junto a Nicola Jadua. Nicola, ¿qué representará este plan por la fuerza? Nos adelantaba un poco también el profesor Pedregal. Pero, ¿qué implica no solamente para Palestina? Y lo digo con propiedad, tomando en cuenta los movimientos que hace Estados Unidos, por ejemplo, con Siria. Claro. El peligro mayor acá es que las Naciones Unidas lo que están haciendo es tratar de hacer el trabajo sucio para Estados Unidos y para Israel. Las Naciones Unidas no pueden aprobar una resolución tan inmoral como esa, que busca lavarle la cara por un lado al Estado de Israel, definitivamente consagrar la ocupación como un hecho inamovible y, en tercer lugar, amarrar de pies y manos la resistencia palestina para que no resista los embates de un ocupante que es tremendamente agresivo. Ya vemos que está a 40 kilómetros de Damasco ocupando territorio sirio. Ya vemos que agredió a Irán sin que hubiera o mediara provocación por parte de Irán, que agrede al Líbano habiendo un alto al fuego, lo ha violado más de 9,000 veces. El alto al fuego en Gaza lo elimina. ¿Y quién lo apoya? Lo apoya Estados Unidos, que sería el otro que aparece como garante, ¿no? Estados Unidos, ¿quién es? Tiene bases militares ilegales en Siria, que amenaza a Nigeria bajo el eufemismo de que ahí se mata cristianos por un grupo que es Boko Haram, creado por la propia CIA, como lo reconoce Hillary Clinton, que amenaza con una fuerza muy poderosa la independencia, la soberanía y los recursos de Venezuela, considerando que las Naciones Unidas tienen establecido que este tipo de provocaciones atentan contra el derecho internacional. O sea, estamos hablando que dos delincuentes internacionales, Estados Unidos e Israel, son los que fijan las normas de las Naciones Unidas. Esto no solo es una vergüenza, sino que llama al suicidio de las organizaciones internacionales encargadas de velar por la paz, la seguridad y la estabilidad en el planeta. Y este es lo más ridículo que podemos estar viendo, y estamos asistiendo a una hipocresía mundial donde, como digo, el imperio y su gatillero, ese gatillero fiero que tienen en Medio Oriente, son los que imponen las normas. Esto es simplemente grosero. Ahora, en medio de todo este panorama, también, Ramón, está el hecho de proscribir a una fuerza política, porque jamás tiene representación legislativa. Esto es algo de lo que las grandes corporaciones mediáticas no quieren hablar, ni siquiera reconocer. Simplemente nos hablan de un grupo, y lo entrecomillo, terrorista, como lo denomina Estados Unidos, pero no van más allá de lo que representa en la vida política de Gaza. Sí, es cierto. Para empezar, Hamas ganó las elecciones con más del 74% de los votos. Luego estaría absolutamente en su derecho a decir lo que le parece la actitud de Estados Unidos y de su pupilo Israel, ¿no?
En cualquier caso, esto significa una cosa, este intento de acabar con la resistencia por otros medios significa que durante 2 años han estado perdiendo la guerra, y hoy por hoy la opinión pública mundial le da toda la razón a la resistencia. Luego, todo lo que hagan a partir de ahí forma parte del Estado criminal o del ente criminal colonial. Habría que preguntarse, si no, ¿para qué quieren ese plan de paz por la fuerza, sino para tratar de olvidar o de dejar atrás su propio fracaso durante estos 2 años? Y el caso es que Hamás sigue existiendo y sigue representando al pueblo palestino. Lo que diga la resistencia es sin ninguna duda la última palabra, y ahí queda el derecho internacional de su parte. Y una resistencia que además no solamente se limita al enclave costero, ¿cierto?, sino también a los otros países de la región de Oriente Medio, una región que además Estados Unidos no ha podido controlar, y para ello sigue trazando inclusive estrategias como con Arabia Saudí, reunido allí con el príncipe heredero Bin Salman. Nicolás, te propongo revisar nuestra leyenda para analizar también este otro curioso, digo con propiedad, escenario. La relatora especial de Naciones Unidas para Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, compartía una publicación, y en medio de esta publicación decía esto: sospecho que esto es solo el comienzo de su proceso de reconocimiento, digo con propiedad, del genocidio que han perpetrado en Gaza. Lo vuelvo a leer una vez más. Sospecho que esto es solo el comienzo de su proceso de reconocimiento del genocidio que han perpetrado en Gaza. Nicolás, yo quiero compartir esto porque Francesca Albanese compartía la publicación de un documental que además me genera suspicacia y te lo comparto. Ella habla de este documental que ha sido difundido por medios de comunicación israelíes. No estamos hablando de palestinos ni de países que apoyan la causa palestina. Este documental se llama Rompiendo filas dentro de la guerra de Israel. Un documental que recoge los testimonios de cientos de soldados de Tel Aviv, pero que al mismo tiempo revelan algo crucial. Ellos matan al azar. Ellos no matan porque haya una amenaza latente. Ellos disparan sin temor a niños en la cabeza. Ellos disparan contra la humanidad de civiles. Y esto está revelando la propia esencia de lo que ocurre en Gaza, es decir, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué podría significar este paso en medio de una censura y un manejo mediático, político, que ha tratado de imponer en su relato el sionismo en el mundo? Claro, lo que se está buscando aquí es cambiar toda la situación, primero psicológica, vale decir, todo el mundo ya entendió lo que significaba el gatillero de Estados Unidos en Medio Oriente, el Estado de Israel, en el contexto internacional. También terminó por entender ese victimismo que había hecho a través de toda la historia, se desvaneció y quedó al aire la mentira que había manejado durante decenas de años. Y en tercer lugar, lo que deja claro acá es que la necesidad urgente de liquidar la resistencia palestina para de una vez por todas hacerla desaparecer, hacer desaparecer al pueblo palestino, y esa base militar del imperio en Asia Occidental, que es el gatillero, el Estado de Israel, quede definitivamente como un hecho consumado. Todo esto pasa por mejorar la imagen a como dé lugar de ese gatillero despiadado que vemos ahí en Medio Oriente. Pero todo esto también enmarcado dentro de este proceso internacional de apoderarse a como dé, lo que intenta el imperio, apoderarse a como dé de la zona donde ellos consideran de, entre comillas, su seguridad nacional, pero curiosamente habla de lo mismo.
Cuando amenaza a Nigeria, en Nigeria lo que hay ahí es petróleo. Las 20 bases militares que tiene Estados Unidos en Siria está donde están los pozos de petróleo. Agrede y trata de doblegar a Irán, el tercer país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Amenaza a Venezuela. ¿Y quién es Venezuela? La primera reserva de petróleo del mundo. Es decir, este escenario es de un criminal, un ladrón internacional que no ha comprendido que si quiere un recurso tiene que comprarlo, sino que se acostumbró a tomárselo por la fuerza. Eso es lo que está haciendo. Y todo el resto son simplemente pantallas, son simplemente imágenes que quieren vendernos, pero la realidad es esa. Desaparecer al pueblo palestino, desaparecer la causa palestina, apropiarse los recursos petroleros de Asia Occidental, apropiarse del petróleo de Nigeria y apropiarse del petróleo de Venezuela. En este escenario mundial, todo lo que nosotros vemos hay que mirarlo bastante, porque la mentira es lo primero que muere, es lo primero que nace, en este tipo de guerra, Paula. Ramón, y en medio de todo este escenario tan duro y estas duras realidades que también hoy han sido analizadas con ustedes, en medio de los intereses geopolíticos, lo que persiguen Estados Unidos y también Israel, ¿qué futuro le espera al pueblo palestino? ¿Qué futuro le espera a Gaza? Bueno, lo que persigue el ente colonial y su padrino es vaciar Gaza, es eliminar al pueblo palestino, es no dar ninguna esperanza de vida a nadie que se oponga a su establecimiento. Pero lo que es cierto es que si el futuro o el presente ya es muy duro, los pueblos del mundo saben perfectamente lo que está sucediendo, quiénes son los responsables. Y en última instancia, se respeta a los pueblos en el ejemplo del pueblo palestino. Lo que se nos está diciendo es que a todo el que se oponga a la imposición de Estados Unidos en cualquier terreno que a ellas les interese, puede pasar por el mismo sitio. De modo que la guerra está garantizada, la paz en absoluto, y sin embargo el pueblo palestino sigue llamando al mundo para que ponga en las calles toda su conciencia y pare al ente colonial y al imperio. Eso es lo fundamental. Quiero agradecer al profesor Ramón Pedregal y también a Nicolás Jadua por habernos acompañado hoy con sus valiosos análisis para nuestros televidentes del Mapa. Gracias a ambos por su tiempo para Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja la clave sobre este tema: Palestina, independencia violada. 1. Hablemos de ese plan. Un plan de paz por la fuerza alineado a los objetivos de Israel que contempla la liberación de rehenes, la presencia militar permanente en Gaza y la exclusión de Hamás y la autoridad palestina de cualquier rol político. Para Hamás, el dilema es delicado. Aceptar la propuesta de Trump significaría una rendición incondicional y sin garantías para la población civil. Rechazarla podría consolidar la narrativa de que Hamás sería supuestamente responsable de obstaculizar la paz, lo que supondría dar a Israel carta blanca para seguir con la destrucción del enclave costero, cuando el objetivo esencial para ellos es seguir con su exterminio. 2. Resistencia. Por esta razón, pese a las más de 300 violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte del sionismo, el pueblo palestino no renunciará a su territorio ni autodeterminación. Más de 1 millón de personas están desplazadas de sus hogares en campamentos improvisados, soportando las bajas temperaturas y la lluvia, sin agua ni comida, todo por los intereses de este gran capital para saquear el gas y expandir la colonización de Israel.
3. Censura. Ha sido una de las estrategias marcadas por el sionismo en el mundo, ocultar la realidad de lo que hacen en Gaza, contar los hechos según sus propios intereses, para intentar manipular el relato en el mundo. Pero esto ya no puede ser escondido. Son los pueblos del mundo que se han unido en defensa de la libertad del pueblo palestino, que aunque intente ser violada, siempre resistirá. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.